Tengo ante mí una difícil pero apasionante tarea: hablar de un avión que se encuentra en el principio de su vida útil. Las características empleadas en él todavía están en fase experimental, pero por otra parte, él es la última novedad en armamento militar, y por ello, durante mucho tiempo, una gran parte de sus características seguirán clasificadas como totalmente secreto. Pero de lo más importante ya podemos hablar hoy en día. Esta máquina de combate determinará la forma de las fuerzas aéreas durante décadas. Nuestro héroe, perspectiva avión de choque, caza de quinta generación, T-50. En los años 70, en plena era de la carrera armamentística, dos superpotencias compiten apostando por un par de cazas de choque cada uno. En los Estados Unidos eran el ligero F-16 y el pesado F-15. En la Unión Soviética, MiG-29 y Su-27 respectivamente. Los aviones citados pertenecen a la cuarta generación. Su creación determinó un cambio especial para la posterior construcción de jets a reacción, y a la vez creó los fundamentos de la quinta generación. Los trabajos empezaron a ambos lados del océano casi simultáneamente, concretamente en 1981. Y para los americanos, el problema era más puntiagudo, ya que los aviones rusos surgieron algo más tarde que los americanos. Pero compensaron este retraso, agregando componentes mucho más perspectivos que en sus análogos estadounidenses. Por eso, Su-27 y MiG-29 en muchos aspectos superaban a sus oponentes. En los años 90, en los Estados Unidos comenzaron a testar dos vehículos experimentados: IF-22, desarrollado por firmas como Lockheed, Boeing y General Dynamics, e IF-23, proyecto conjunto de Moultrie y McDonnell Douglas. Eran prototipos de la quinta generación de aviones americanos. De los dos aviones había que elegir uno, y tras comparar a ambos, se decidió seguir trabajando en el IF-22. Las investigaciones avanzaban con rapidez, pero el 25 de abril del 92, uno de los aparatos sufrió una importante avería. Los trabajos se detuvieron 5 años. El actualizado avión realizó su primer vuelo el 7 de septiembre de 1997. Para entonces, habían rediseñado el avión significativamente. Este pasó a llamarse F-22 Raptor. Toda clase de pruebas y vuelos experimentales continuaron hasta el año 2002. Es entonces cuando admitieron el avión en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Justo el F-22 es el rival principal del caza ruso. En los años 90, los estadounidenses iniciaron otro proyecto más de quinta generación. En comparación, el nuevo aparato tenía que ser más rápido y barato que el F-22, pero a la vez contar con mayores capacidades. Como clientes, el proyecto era demandado por Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Los pretendientes otra vez eran dos: la firma Boeing, que presentó al X-32, y Lockheed Martin, al X-35. Llama la atención la rara anatomía del aparato diseñado por Boeing. En resumen, sus capacidades de vuelo no le permitieron ganar el concurso y toda la atención se centró en el proyecto de Lockheed Martin. Posteriormente, su avión pasó a llamarse F-35 Fighting II. Todavía volveremos a los cazas americanos de quinta generación, pero mientras, veamos cómo se desarrollaron los acontecimientos en la Unión Soviética. De antemano, hay que destacar que en nuestro país los trabajos se retrasaron. Los motivos son evidentes: crisis políticas, la caída de la URSS, la reducción de financiación. Los prototipos soviéticos, o mejor dicho los rusos, de la quinta generación salieron a la fase experimental solo a finales de los 90. Los diseñadores fueron los ingenieros de la OKB en nombre de Mikoyan. El avión experimental fue construido en 1994. Lo llamaron 144.
Para el aparato eligieron alas en forma de triángulo y la así llamada forma de pato. En esas circunstancias, el giro horizontal no se controla por detrás, sino por delante. Este esquema permite contar con nuevas capacidades de pilotaje y mayor calidad aerodinámica. Por ejemplo, este esquema también lo eligieron para construir los cazas europeos de cuarta generación, Reaper y Typhoon. El esquema de pato en el OKB fue probado por primera vez en el 44, en la máquina experimental MiG-8. Tras medio siglo después, la realizaron en el avión Il-44. En diciembre del 94, el piloto experimental Roman Toskaev realizó en el avión sus primeros vuelos. A continuación, volar largas distancias, pero por problemas de financiación, los vuelos se terminaron. A finales de los 90, intentaron reanudar el proyecto de nuevo. En enero de 1999 se realizó la presentación oficial y el 29 de febrero del año 2000 el caza se alzó en el cielo. Pilotó el aparato el piloto experimental Vladimir Garbunov. Para aquel momento, el experimental MiG ya no era el único prototipo de la quinta generación rusa. El 25 de septiembre del 97, finalizó el primer vuelo del avión S-37. Lo diseñaron en el OKB Sukhoi. Al mando del aparato estaba el piloto experimental Igor Sukharov. Posteriormente, el avión pasó a llamarse Su-47. Su desarrollo comenzó igualmente en los 80. Eso teniendo en cuenta que OKB Sukhoi comenzó a diseñar un proyecto pensado para la flota. Para el avión, eligieron el diseño con alas en flecha invertidas. En teoría, esto le permite tener ciertas ventajas. Los experimentos en esta dirección empezaron ya en los años 40. Los primeros fueron los alemanes. Ante nosotros tenemos el bombardero experimental Junkers 287. Este ya es el modelo soviético LL-3, cuyo constructor principal fue Pavel Sipin. Las primeras pruebas de esos aparatos mostraron también y sus primeros fallos. A menudo a grandes velocidades, el intento de giro cerrado solía acabar rompiendo las alas. Se requería aumentar la resistencia, pero eso suponía aumentar el peso de la estructura. Volvieron de nuevo a las alas de flecha en los años 80. El motivo principal, la aparición de nuevos materiales compuestos, ligeros y a la vez bastante resistentes. Así, en Estados Unidos durante 7 años se experimentaba con el avión X-29, el cual tenía alas compuestas en forma de flecha. En nuestro país, este tipo de alas se construyeron en el Su-47. Sin embargo, como ha demostrado el tiempo, resolver todos los problemas que presenta este tipo de estructura no se ha conseguido ni en USA ni en Rusia, y Su-47 poco a poco pasó de ser una posible máquina de quinta generación a solo un prototipo experimental. Tampoco se convirtió en caza de quinta generación el proyecto Il-44. Las pruebas del vuelo terminaron al apenas haber empezado. Se realizaron solo 2 vuelos. El aparato dejó de responder a las exigencias que debía cumplir, finalizando su trayectoria en los 90. Como resultado, se decidió concentrar todos los esfuerzos en la creación de un modelo totalmente nuevo. Recordamos que a principios de los años 2000, las fuerzas aéreas rusas contaban con 2 tipos de cazas avanzados, el pesado Su-27 y el ligero MiG-29. Lo ideal sería crear una pareja igual pero de quinta generación. Pero la realidad económica permitió el desarrollo de un solo vehículo, que recibió el nombre de Perspectivo Complejo Aéreo de Aviación Frontal, resumido PACFA-50. En el proyecto trabajaban conjuntamente MiG y Sukhoi. Las exigencias principales fueron ultramaniobrabilidad, vuelo de crucero a velocidades superiores a la del sonido sin la necesidad de activar el modo postcombustión, baja probabilidad de radiolocalización, aumento de la efectividad en la destrucción de objetivos tanto aéreos como terrestres. En abril de 2002, como constructor principal eligieron a la oficina de Sukhoi. El proyecto
recibió el nombre de T-50. El nombre más común, Su, será puesto cuando la máquina esté en el ejército. Es ya casi una tradición. Por ejemplo, Su-27, antes de ser entregado al ejército, se llamaba T-10. Como constructor principal en el tema del PAK-FA fue elegido Alexander Davydenko y al piloto experimental Sergei Bogdan. El esqueleto del proyecto fue mostrado en 2004. En un par de años se presentaron todos los documentos técnicos. Ya en 2007, en la fábrica de Komsomolsk, comenzaron a construir los ejemplares del T-50. Al principio diseñaron un planeador para probar la resistencia al viento. En paralelo, se comprobaban otros nudos de componentes técnicos del avión. En otoño de 2009, construyeron el así llamado complex de tierra. Prácticamente, ya tenían montado todo el avión, solo que no estaba preparado para volar. Su función era experimentar en tierra los sistemas en cabina. Justo en esta máquina, en diciembre del 2009 fueron llevados a cabo los primeros giros y movimientos del T-50. En enero de 2010 ya estaba listo el primer ejemplar del caza, diseñado para volar. Al principio, la máquina igualmente fue probada en tierra. Giros, tomas de velocidad en la pista de despegue. Era imprescindible comprobar el idóneo funcionamiento de todos los componentes del avión. El momento histórico finalmente llegó el 29 de enero de 2010. Ese día, Sergei Bogdan por primera vez alzó el caza en el cielo, en la fábrica experimental de Komsomolsk. El vuelo duró 47 minutos. El primer vuelo es un hito importante en la historia de cualquier avión. Por una parte, es el resultado de un gran trabajo. Por otro, es un punto en la biografía aérea del avión. Y antes de que de verdad se finalice, el aparato debe superar más de 100 vuelos experimentales. La metódica de experimentación consiste en la prueba sistemática de cada una de las capacidades con las que debe cumplir el avión. La primera demostración pública del avión tuvo lugar en agosto de 2010. En vez de una cumbre internacional, el lugar escogido fue la Internacional Conferencia MAX. A los espectadores les mostraron figuras de pilotaje superior. Además, el T-50 fue mostrado en cabeza de grupo del bombardero Su-34 y el multifuncional caza Su-35. Teniendo en cuenta estos datos, más o menos nos podemos hacer una idea de las capacidades del avión. Y así, según los datos, la longitud del avión son 20 metros y el arco del ala 14 metros. Claro que la clasificación de secreto se ha hecho notar. No se mostró en el aparcamiento estadístico, y su preparación para el vuelo se realizó aparte, lejos de las miradas curiosas. Y al aterrizar, fue tapado con cubiertas especiales. Ahora conozcamos más de cerca a los cazas de quinta generación, y en especial al T-50. Para empezar, hay que entender que el novedoso avión de combate es todo un complejo aéreo. Incluye un planeador, sistemas de control, central eléctrica, armamento y muchos otros sistemas y subsistemas. En otras palabras, los saltos tecnológicos de generación en generación fueron los que determinaron el camino de la quinta generación. Los primeros cazas a reacción poco se diferenciaban de los de hélice. Un gran ejemplo de ello es el Yak 15. Lo construyeron de la siguiente manera: cogieron el Yak 3 de hélice, le quitaron el motor y le insertaron otro a reacción. La velocidad aumentó casi un cuarto, alcanzando así los 800 km/h. Para prolongar el aumento de la velocidad,
fueron necesarias otras decisiones. El perfil del ala comenzó a ser más fino, mientras que el ala en sí adoptó una forma de flecha. Además de aumentar el barrido, la velocidad de la máquina crecía, pero con el tiempo esto derivó en el empeoramiento de la maniobrabilidad y las características de aterrizaje y despegue. En los cazas de tercera generación MiG-23, este problema fue parcialmente resuelto. El aparato contaba con las alas capaces de cambiar su ángulo de apertura, lo cual lo adaptaba para las diferentes condiciones de vuelo, pero la construcción en sí resultó pesada y compleja. Gran parte de estos problemas se resolvieron en los cazas de cuarta generación, muchos de los cuales también se aplicaron a la quinta generación. El ala afluenciada de raíz y el fuselaje ahora forman una única pieza. Una estructura así solucionó significativamente el problema de la maniobrabilidad. En la cuarta generación empezaron a utilizar un sistema electrónico de control a distancia, SDU. En vez de conectar los mandos al aparato mecánicamente, las órdenes del piloto están conectadas a un sistema en cabina, que analiza los parámetros de vuelo y envía unos impulsos determinados a los órganos de dirección. Es decir, a un mismo movimiento de manivela, el sistema regula los impulsos dependiendo de la velocidad y la altitud de vuelo. Las alas del T-50 las armaron de unos alerones, palerones y flaperones. Además de ello, los giros se apoyaban de flaps delanteros que regulan las corrientes de aire delantero. Esto lo convierte en un órgano extra de control. El avión cuenta con flecos dobles verticales y los giroestabilizadores. Otras de las características es la aerodinámica cabina del piloto, que además le proporciona gran visibilidad. El apoyo delantero del chasis cuenta con dos ruedas. Su diámetro es alrededor de 60 centímetros. Los apoyos están protegidos por un pequeño escudo antisuciedad, que protege a los motores turborreactivos de la absorción de objetos ajenos de la pista. Las ruedas del chasis principal tienen un diámetro algo más superior de 1 metro, que cuentan con frenos de disco. Todos los apoyos del chasis se resguardan de forma vertical durante el vuelo. Para la reducción de la distancia de aterrizaje se emplea un paracaídas de frenado doble. En el caza está instalado el sistema de repostaje en el aire. La metódica de este proceso requiere al principio el así llamado contacto seco, o sea, la conexión del conus se realiza sin suministrar combustible. Lo que diferencia principalmente a los jets actuales son el empleo de materiales compuestos basados en el carbono, algo que con facilidad podemos apreciar en el aún sin pintar T-50. Los componentes de carbono son de tono grisáceo. La primera vez que se emplearon materiales compuestos en la Unión Soviética fueron en los cazas de cuarta generación MiG-29. Al principio, la cantidad de materiales hechos de carbono no superaban el 10%. En los cazas de quinta generación, suponen un cuarto y en su mayor parte por la superficie. Esto hace al avión menos visible para los radares. El bajo nivel de radiolocalización es otra obligación para los cazas de quinta generación. La radiolocalización de un avión consiste en la anchura de la zona de dispersión de las ondas electromagnéticas, llamadas KPR. Se mide en metros cuadrados. Por ejemplo, para los cazas de cuarta generación de tipo Su-27 y F-15, la longitud de dispersión supone alrededor de 15 metros cuadrados. Hay que entender que esto no es el área del avión, sino un valor medio de longitud. La KPR se ve influenciada tanto por la longitud como por la forma de los aviones. Lo que más longitud de dispersión genera son finas chapas de poco grosor, tales como las quillas o las paredes laterales del fuselaje. Igualmente, en la radiolocalización influyen los elementos rotantes, como las turbinas del motor, o las partes que sobresalen de la estructura. Para reducir la visibilidad de radiolocalización,
Existe todo un complejo de medidas. Muchas líneas de los cazas de quinta generación se localizan de forma paralela unas con otras. Por ejemplo, los bordes de las alas, la cola y la cabina. Los extremos de la cola son paralelos al motor, la cabina y el fuselaje. De esta forma, se minimiza la cantidad de señales rebotadas en el avión. Una gran visibilidad en el espectro radiolocalizador son las armas que sobresalen del fuselaje. Por eso, en el caza de quinta generación, todas las armas principales se encuentran dentro del fuselaje, aislados por solapas. Los canales de absorción de aire están estratégicamente construidos, de tal forma que no revelen al radar la actividad de los motores. La reducción de la radiovisibilidad en parte también se debe a la capa de materiales especiales que interfieren en las ondas. Todas estas medidas son las que comprenden las tecnologías stealth, que se hicieron famosas en los años 80 con la aparición del avión americano F-117. En lo que se refiere al caza americano de quinta generación F-22, su plazo de dispersión comprende 0,4 metros cuadrados, es decir, 30 veces menos que los cazas de tipo Su-27 y F-15. Ahora, centrémonos en la parte armamentística de la máquina. Una gran característica de los cazas supone su capacidad de empuje-peso. Cuanto mayor sea, más acelerará el avión y mejor será su maniobrabilidad. En los cazas de cuarta generación, esta característica alcanzaba una unidad, es decir, el empuje de los motores era superior a la masa total del avión. Empezando en la cuarta generación, los jets cuentan con dos turborreactores idénticos. Un motor a turborreacción normal funciona de la siguiente manera. En el interior se absorbe aire atmosférico, necesario para la quema de combustible. Por la boquilla, con aún mayor velocidad, se expulsan gases calientes, creando empuje. Estos gases, al mismo tiempo, rotan la turbina y a su vez al compresor, gracias a lo cual el aire accede a la cámara de combustión bajo altas presiones. En un motor turbofan, parte del aire absorbido se expulsa al exterior. De este modo, para crear empuje se consume menos combustible. En otras palabras, un motor turbofan se caracteriza por su ahorro de combustible, aunque esto solo lo podríamos afirmar mientras el modo postcombustión esté apagado. Si el piloto enciende la postcombustión, sin importar el tipo de motor, el consumo de combustible aumentará casi 3 veces más. Y esto, teniendo en cuenta que el empuje solo aumentará alrededor de un 70%. Pero la postcombustión es imprescindible. Por ejemplo, lo usan en el despegue para reducir la distancia necesaria para iniciar el vuelo. Estos modos son de escasa duración y tampoco se consume tan críticamente el combustible. Otra cosa es cuando durante el vuelo el piloto se ve obligado a utilizarlo por largos periodos de tiempo. Todos los cazas actuales vuelan más rápido que el sonido. Pues bien, antes de la quinta generación era imprescindible utilizar la postcombustión para alcanzar dichas velocidades. Una de las exigencias más importantes para la quinta generación era la capacidad de volar a velocidad de crucero sin usar el modo postcombustión. Pues además de la económica, hay otra ventaja. Se reduce la visibilidad térmica del avión. En el T-50 están instalados dos motores reactivos turbofan. Las características de los mismos le permiten volar a velocidad de crucero sin usar el modo postcombustión. Utilizando la postcombustión, la velocidad máxima supera los 2.600 km por hora. Un gran paso adelante. La principal base de desarrollo del PACFA 50 es el Instituto Tecnológico Saturn, donde otra de las exigencias a los propulsores es el control del vector de empuje. Gracias a los sopletes de giro, se cambia la dirección del empuje. En Rusia, por primera vez, componentes así aparecieron en la generación 4 Plus. El manejo del vector de propulsión permite aumentar significativamente la maniobrabilidad y un buen manejo del aparato a bajas velocidades, aumentando la seguridad del vuelo.
Veamos ahora cómo están distribuidas las cualidades de combate del avión estadounidense. En general, la ideología es la misma. El F-22 cuentan con dos propulsores reactivos turbofan. El empuje de cada uno, con el modo postcombustión, supone 15,8 toneladas. Hay diferencias. En los propulsores del F-22 se emplearon boquillas planas. En consecuencia, manejar el vector de propulsión solo es posible verticalmente. La ventaja de una boquilla así reside en que el chorro de la llama pierde el calor más rápidamente en el medio que la rodea, lo que disminuye la visibilidad infrarroja del avión. Las pruebas experimentales de la boquilla plana tuvieron lugar y en nuestro país. Se obtuvieron buenos resultados prácticos. Por eso, no se excluye que las boquillas planas también se empleen en los cazas rusos de quinta generación. Ahora veamos otra distribución militar de otro aparato de quinta generación estadounidense. Tiene un solo propulsor. La boquilla es redonda. El empuje genera 19,5 toneladas. Y sin embargo, su masa máxima de despegue supone 19 toneladas. Tengamos en cuenta que el empuje supone, de esta forma, menos de una unidad, y el vuelo de crucero lo realiza a menor velocidad que el sonido. En otras palabras, formalmente, el F-35 no es una quinta generación en todos los parámetros, pero a la vez es una máquina mucho más universal. Basta con decir que el avión está desarrollado en 3 versiones. Opción A, caza de base terrestre para la Armada estadounidense y otros 9 países más. Opción B, para el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Opción C, máquina para la cubierta de los portaaviones americanos. Desde el punto de vista más fuerte, la máquina más interesante es la opción B. Es un avión de despegue horizontal y aterrizaje vertical. Para ello, la boquilla del motor puede rotar mientras que, detrás de la cabina, ha instalado un ventilador que genera propulsión vertical. Funciona gracias al eje del motor. Y bien, ya hemos conocido todas las características internas de todos los cazas de quinta generación. A continuación, nos espera una explicación de los componentes de la cabina, armamento y de lo que implica ser piloto de un caza actual.